Honduras, país que se ha caracterizado por conflictos, corrupción, entre otros. Hoy muestra la cara que muy pocos conocen, y es que aquí hay mucho talento. Hoy hablaremos sobre diferentes escritores hondureños y algunas de sus obras. La isla dividida, escrita por Murvin Andino Jiménez. Este hondureño ha demostrado su amor por las letras y la poesía, género literario que hoy ha sido menospreciado por la juventud. Este libro está inspirado en una isla y todo lo que le rodea. Consta de 16 poemas con temas alusivos al título principal, argumentando así su contenido. Los diferentes ambientes utilizados se dividen en los 4 elementos: aire, agua, tierra, fuego. La fuerza central literaria de la isla dividida descansa en la metáfora de su título, donde la paranoia del hombre, la tragedia, el inconformismo son el referente de una sociedad con una alta degradación humana, que perjudica el ambiente, contaminando el agua con el nacimiento, el aire con la nostalgia, la tierra con la corrupción y el fuego con el desorden. De la novela Lo que es con la misma herradura, escrita por el novelista Ramón Amaya Amador, el cual nació el 19 de abril de 1916 y falleció el 24 de marzo de 1966. Voy a hacerles un pequeño resumen de lo que es la historia. Esa historia se basa más que todo en un viaje de conquista que alzan conquistadores españoles. Gran parte de la historia se desarrolla en lo que es tierras indígenas, ubicadas en la Mosquitia. Una vez que los conquistadores tocan tierras indígenas, ellos notan una actitud, o demuestran una actitud diferente, pues como desesperación. Pues resulta de que los conquistadores estaban intrigados en encontrar un tesoro que tenían los tahuacas escondidos en una de las minas. Al momento de no tener respuesta, ellos dan el primer paso y cometen el error de capturar a lo que es el líder indígena Tahuaca, el cual lo torturaron, lo mataron y sujetaron a su mano una herradura contra un árbol. Lo dejaron ahí abandonado. Cuando los indígenas Tahuacas se dieron cuenta de esto, muy enfurecidos en respuesta a los conquistadores, pues ellos capturan lo que es el capitán Daza, sí, y invitan a los frailes, a los demás conquistadores que andaban en la tripulación, a su pueblo, básicamente a bautizar a la población, al pueblo de ellos. Obviamente iban engañados y lo que hicieron fue decapitarlos a todos. Una vez estando ahí, igual hicieron lo mismo con el capitán Daza, lo mataron, lo torturaron y con la misma herradura de que ellos habían clavado a su líder Tahuaca, clavaron al capitán Daza. Más que todo en esto que se basa la historia. Esa historia está ambientada en épocas coloniales, en el mar también, y gran parte en el pueblo indígena, porque en ese pueblo indígena fue que se desarrolló más que todo toda la novela, que está ubicada en la Mosquitia. Los conquistadores, pues como personajes principales, ellos, sus características personales, eran hombres altos. Adriana y Margarita, de Lucila Gambier. El argumento de esta obra habla de dos pequeñas niñas que fueron internadas en un colegio. Adriana porque sus padres murieron, Margarita porque su madre murió y su padre lo decidió. Ellas se hicieron muy buenas amigas, permanecieron ahí a los 16 años porque el papá de Margarita decide ir por ella. Margarita le dice a Adriana que se vaya a vivir con ellos. Adriana acepta. Don Fernando recibe muy bien a Adriana. A los días llega una carta del joven Emiliano anunciando que iba a ir, ya que el papá de Emiliano y de Margarita habían decidido que ellos dos se tenían que casar. Margarita no sabía nada, pero cuando el padre le comentó sobre eso, ella aceptó. A los 3 días Emiliano conoce a Adriana y pasan momentos juntos. A los días Emiliano se enamora de Adriana, pero al final siempre Emiliano se termina casando con Margarita. Adriana se va de la hacienda porque no le parece bien lo que ya está pasando. Se va con su tío y su primo. Don Fernando muere por la vejez y por la ausencia de su hija y de Adriana.
El ambiente social de esta novela es físico. Las características de Adriana es ojos negros, algo delgada, un poco baja y de buen corazón. Margarita es una joven de pelo amarillo, blanca, ojos azules, un poco unida pero de buen corazón. Esta es la historia de estas dos pequeñas jóvenes. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Las prostitutas de Ricardo Villeda Vidal. Esta novela nos narra, pone como ejemplo beneficioso. Paco, que es el personaje principal, es un enviado de Dios que saca a las prostitutas del pantano, que borra sus pecados y las convierte en damas honorables. Sus confesiones las saca del subconsciente mediante la hipnótica, ya que Dios le da ese don. Paco es un estudiante de la carrera de medicina que está a punto de graduarse. Él decide poner una clínica en su pueblo. Ahí es donde conoce a Majadine Primatea, conocida como Prima, ya que ella va a su consultorio a ponerse un medicamento y él la salva de morir. Ella, para darle las gracias, decide invitarlo a pasar un día con ella. Ella la lleva a donde trabaja para que Paco se diera cuenta de que trabajaba. Ella era una prostituta. Paco no estaba con ella por amor, sino que por amistad. Ahí fue donde conoció a otras amigas. Ella le presentó a Paca y a Box. Box era la dueña de la casa. Paco, al ver a Paca enferma, le preguntó que qué le pasaba y le dijeron que tenía 3 días de estar enferma. Entonces vino él y le dijo que la podía ayudar mediante la hipnotización. La hipnotizó y estuvo varias horas dormida. Al momento de despertar, ella ya no sintió ningún tipo de dolor y lo admiraron mucho porque era muy joven y sabía muchas cosas. Entonces Paco decide tener una bonita amistad con Paca y con Prima. Luego, él por un tiempo se va del pueblo y se enamora de una muchacha llamada Venus, que era el amor de su vida, pero otro doctor, que era millonario, se enamoró de ella y le decía que lo dejara por Paco, pero ella no, porque estaba muy enamorada de Paco y la mató a Venus y a su mamá. Entonces Paco ya no pudo ser feliz con Venus. Decidió regresar otra vez al pueblo donde había conocido a Prima. Prima era una de sus mejores amigas en el ámbito de las relaciones abiertas. Paco le ayudó mucho a Prima. Los personajes principales son Paco, Prima, que es una mujer esbelta, pelo rubio y ojos verdes. Paca, que es de piel trigueña y pelo lacio, y Box, que es una gordita. El ambiente físico que menciona este libro se da en la casa de Box, primeramente en la clínica y luego en la casa de Prima. Prisión Verde. Prisión Verde es una novela literaria escrita por el hondureño Ramón Amaya Amador. En ella se narra los abusos de los cuales eran víctimas nuestros compatriotas del Bajo Aguán en las fincas bananeras. El dueño de esta finca era un extranjero de nombre Mr. Steele. Este estaba coludido con el presidente de la República de esa época, quien se llamaba Tiburcio Carías Andino. Mr. Steele, en compañía de su abogado, quien también era miembro del Congreso Nacional de la República, engañó a los terratenientes del Bajo Aguán para que le vendieran sus tierras y luego hacerlos quedar en la ruina. Uno de estos terratenientes era Martín Samayoa. Samayoa terminó trabajando para las fincas bananeras como muchos otros, como peón. Samayoa vivía con un amigo de él, campesino también, que se llamaba Máximo Luján.
Luján era muy querido entre sus compañeros por sus ideales que lo llevarían a la muerte, ya que por defender a sus compañeros y sus ideales, lo mataron y lo enterraron debajo de una mata de plátano. Luján tenía un amigo llamado Lucio Pardo. Lucio Pardo, al darse cuenta que habían matado a su compañero y amigo, provocó un accidente en donde murieron muchos de estos gringos. Estos gringos, al ver que les habían tocado a sus amigos, empezaron a torturar a los campesinos hasta lograr que Lucio Pardo confesara que había sido él quien había provocado el accidente. Por lo consiguiente, lo mataron ahorcado. Angelina, escrita por Carlos Gutiérrez. Angelina se considera que es la primera novela escrita en Honduras, aunque esta no reúne las suficientes características para ser llamada novela. La novela de Angelina trata sobre la vida de Julián y Angelina. Ellos los adopta la misma familia. Angelina crece y se convierte en una hermosa mujer. Julián es un niño feo que tiene discapacidad física y él se enamora de Angelina, pero Angelina se enamora de Felipe. Angelina y Felipe se casan y se van del pueblo a vivir a la ciudad, pero un día los papás de Felipe lo llamaron que regresaran al pueblo para que le fueran a ayudar a la finca. Ellos se fueron para allá. Cuando Julián escuchó que ellos regresaban al pueblo, él ya comenzó a maquinar la venganza contra ellos. Estando Angelina y Felipe en la finca, Felipe tuvo que salir un día. Entonces Julián ahí logró secuestrar a Angelina. Se la llevó a esconderla a una cueva, y estando en esa cueva, Angelina no quería estar con él, pero no tenía de otra forma porque ella ahí estaba secuestrada. Al día siguiente, Julián sabía que tenía que llevársela lejos del pueblo y comenzaron a caminar por el bosque. En eso que estaban por el bosque, Angelina le dijo que tenía hambre. Entonces Julián la dejó ahí en un lado y salió a buscar frutas para darle de comer. Entonces Angelina en ese instante como que ella volvió en sí y empezó a correr, y en eso que ella está corriendo vio que Julián venía atrás de ella. Cuando Angelina vio que Julián venía detrás de ella, ella siguió corriendo y corriendo, y cuando llegó a la orilla de un gran precipicio, estando en este precipicio, ella pensó que si no se tiraba ahí, ella iba a ser infeliz toda su vida con Julián. Entonces ella se tiró y murió. En eso que Julián ve que Angelina cayó dentro del precipicio y murió, Julián bajó a recoger su cuerpo y caminó varios días por todo el bosque, y en eso los aldeanos que andaban buscando a Angelina encontraron a Julián caminando por todo el bosque. Ya el cuerpo de Angelina estaba en descomposición, y Julián quedó loco de ver que su amada ya había muerto, y Felipe quedó triste porque su esposa había muerto. Hablando del espacio físico o del ambiente de la novela se desarrolló, empezó en una noche lluviosa, cuando llevaron a Julián a casa de los padres adoptivos. También se desarrolló dentro de la finca y en el bosque. El espacio de la novela hubo suspenso, hubo alegría y también tristeza. Y si hablamos de alguna de los personajes del libro, podemos hablar de Angelina. Angelina era una mujer muy hermosa y también dice que era muy tímida, y era la esposa de Felipe y la amada de Julián. Julián dice que Julián era un niño muy feo y se convirtió en un hombre grande y parecía un monstruo. Y también él amaba obsesivamente a Angelina. Espero que les haya gustado mi pequeño resumen que hice del libro. Gracias. El Tentador. Obra escrita por Félix Martínez, poeta, narrador hondureño, nacido en la ciudad de Comayagua en el año de 1946. El Tentador, nombre que le otorgó el autor a su obra porque según él escribió esta historia por mera tentación. Su personaje principal es el tentador. Todo comienza con la historia en el pasaje de la Biblia, con la historia del ángel Lucifer, cómo este, dominado por la soberbia y ansias de poder, desobedeció a Dios y fue desterrado del cielo. La tentación es reflejada desde el Edén, cómo este, ya convertido en Satanás, tentó a Adán y Eva a comer del fruto prohibido. Desde ahí va tentando al ser humano, porque según este todos tenemos una tentación en la cual caer. La historia está formada por varias personalidades dentro del tentador o como parte de su imaginación. Dentro de los personajes se encuentran el alucinador, Lucifer, Cassandra, Adonai. Estos personajes tienen historias diferentes, pero que van siendo encaminadas a ser tentadas.
Dentro del ambiente general tenemos el pecado, la soberbia, la tentación y van encaminadas a la soledad y a la tristeza. Honduras, historia, cultura, talento. Gracias por su atención.